digamos amén. Hermanos, desde un principio Cristo ha encargado a su iglesia a proclamar el Evangelio. Cristo ha llamado a su iglesia a proclamar el perdón de pecados a un mundo que está siendo destrozado por diferentes tipos de ideologías. Como iglesia somos llamados a predicar a Cristo como la única medicina, como el único remedio para todo lo que aflige a este mundo. No hay otra solución, no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra vía, solamente Cristo. A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llamamos a este mundo pecador a someterse al reino de Cristo por medio del arrepentimiento y de la fe. Hermanos, al proclamar ese Evangelio, nosotros estamos destruyendo las malas obras de un mundo malvado. Al identificarnos con Cristo y con la agenda de Cristo, que consiste en restaurar todas las cosas que el pecado ha dañado, solo podemos esperar de este mundo malvado hostilidad, rechazo, burla y en muchos casos persecución. En medio de toda esta persecución y en medio de toda esta dictadura ideológica, nosotros podemos ser tentados a pensar que no seremos capaces de sobrevivir ante todo este caos. Pero la primera carta del apóstol Pedro nos recuerda que los verdaderos seguidores de Cristo siempre han estado bajo algún tipo de presión debido a su relación con la verdad y con la persona de Cristo. No obstante, la iglesia de Cristo siempre ha prevalecido y la verdad de Cristo siempre ha prevalecido. La iglesia de Cristo siempre ha tenido una esperanza a la cual aferrarse y un amor en el cual encontrar motivaciones para perseverar en medio de la hostilidad. Hermanos, en medio de las pruebas que los lectores de la primera carta de Pedro enfrentaban, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, también les recuerda a esta iglesia que está siendo perseguida de alguna manera. Él les recuerda el poder, la esperanza y la gloria de Cristo. Y es lo que pretendo hacer a través de esta carta en las próximas semanas. Hermanos, primera carta de Pedro siempre será una carta relevante para nosotros porque es una carta escrita a iglesias como la nuestra, acerca de tiempos como los nuestros. Así como los cristianos de Asia Menor, que se encontraban en diferentes provincias en Roma, a quienes les escribe Pedro, lo que es hoy o lo que se conoce hoy como Turquía, a quienes Pedro les escribía, la mayoría de nosotros, al igual que ellos, nos enfrentamos a un fuerte rechazo y a una persecución patrocinada por muchos gobiernos. Y aunque los cristianos, escúchenme bien, en algunos países parecen gozar de algún tipo de protección legal para predicar el Evangelio, lo cierto es que el cristianismo es rechazado de manera general en el mundo. Y esto no es un secreto. No estoy diciendo una mentira. Solo basta con ver las noticias o mirar a nuestros alrededores para ver cuánto el cristianismo de manera general es rechazado en nuestros días. Hermanos míos y amigos, nos estamos enfrentando a una cultura que es cada vez más intolerante, en la que probablemente seamos rechazados, tildados de retrógrados, por el solo hecho de identificarnos con la verdad de Cristo. Y ante esto debemos mantenernos firmes, con una esperanza renovada y cada vez más conscientes del amor de Dios por nosotros. Y quiero que estudiemos la salutación, la introducción de la primera carta de Pedro, considerando dos puntos principales. Mi primer punto lleva por título, peregrinos odiados en el presente. Y mi segundo punto lleva por título, elegidos, amados desde la eternidad. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto, peregrinos o extranjeros odiados en el presente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo primero que tenemos aquí es al autor de esta carta, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él usa el nombre Pedro. Y todos nosotros sabemos que este es el nombre que Jesús le dio cuando lo llamó para seguirle. Y él usa este nombre que está completamente relacionado con lo que Cristo ha hecho en él. Y él dice de sí mismo que él es apóstol de Jesucristo. Y mientras que la palabra apóstol solo significa aquel que es enviado, Pedro se identifica su apostolado con Jesucristo. Él no simplemente dice yo soy apóstol. Él no simplemente dice yo soy un enviado. Él dice yo soy un apóstol de Jesucristo. Hermanos, Pedro con esta declaración nos está diciendo que él es uno de los 12 que fue llamado por Jesús. Que él es uno de los 12 que caminó con Jesús. Que él es uno de los 12 que fue testigo de la vida, de los milagros, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y esto tenía que ser característico en todo apóstol. Todo apóstol tenía que tener ciertos requisitos para poseer este título. Y uno de ellos es que debía haber sido llamado directamente por Jesús. Él también debía haber caminado personalmente con Jesús. Él debía haber sido instruido directamente por Jesús. Debía haber sido testigo ocular de la vida y de la muerte y de la resurrección de Jesús. Completamente opuesto a lo que se ve muchos que se llaman apóstoles hoy. Sufrimos de una apostolitis hoy. Todos quieren ser apóstol, nadie quiere ser siervo, todos quieren el título más alto. Pero debo decirle que el ministerio apostólico ya no existe. Ninguno de los hombres que están recibiendo ese título hoy de apóstol, ni fueron llamados directamente, personalmente con Jesús, ni anduvieron en vida con Jesús, ni fueron testigos oculares de la vida, de la muerte, ni de la resurrección de Jesús. Ninguno. Si tú estás en una iglesia donde hay apóstol, primero eso no es una iglesia, y en segundo lugar, ese no es un apóstol. Y algunos dirán, ya va este hombre de nuevo a criticar a las otras iglesias. No, somos llamados a proclamar la verdad. Y esa es la verdad, duela a quien le duela. Y por encima de mis palabras y de la de tu supuesto apóstol está la verdad de Dios. Y la palabra de Dios es la que lo ratifica. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8, dice que él fue el último quien fue llamado como un abortivo. Yo no entiendo por qué muchos evangélicos hoy no entienden esa palabra último. En griego la palabra último significa lo mismo que en español, el último, no hay más. Pablo fue el último. Todo el que se levante después de allí con ese título de apóstol es falso. No hay otro título para ellos, no hay otro. Y estos que fueron llamados por Jesús directamente y testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús, han puesto el fundamento una vez y para siempre, como lo declara Efesios capítulo 2 versículo 20, no hay más. Y este llamado apostólico le otorga a Pedro una autoridad única. Este hombre está hablando directamente de parte de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a leer en esta carta, todo aquel que se llama creyente debe prestar atención porque está hablando un apóstol. Ha escrito un apóstol con la autoridad que Cristo le ha dado. Él es apóstol de Jesucristo. Él habla con la autoridad que le concedió el Cristo resucitado. No con su propia autoridad, no son sus propias palabras, son las palabras de Cristo. Y este autor nos habla un poco de su audiencia y nos dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él llama a los receptores extranjeros, dispersos. Y miren cómo finaliza su carta en el capítulo 5, versículo 12.
por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Por medio de Silvano, Pedro envía esta carta. Y como ven en el inicio de la carta, fue enviada a diferentes iglesias que estaban dispersas. Por lo tanto, Silvano tomó esta carta y tenía que ir a todas estas regiones o provincias en Roma a entregar este mensaje, donde según el apóstol Pedro había escrito esto con el propósito de amonestarlos brevemente y de testificarles que esta era la verdadera gracia de Dios en la cual ellos se encontraban. Él quería que ellos estuvieran conscientes de la gracia de la cual ellos habían sido partícipes y en la que se encontraban. Pero cuando Pedro inicia con extranjeros dispersos y al finalizar termina con un saludo desde Babilonia, Pedro parece estar identificando a sus lectores con el Israel del Antiguo Testamento, quienes durante el exilio estuvieron también cautivos en Babilonia. Y este lenguaje antiguo testamentario Pedro lo usa muchísimo en su carta. Esto no significa que él está escribiendo solo a judíos, como lo vamos a ver en las próximas semanas. Un escritor, de hecho, dijo lo siguiente sobre este punto y presten atención. Pedro desea que sus lectores vean que, cual Israel en el exilio en Babilonia, los cristianos ahora viven en el mundo al que antes pertenecían, ahora viven como extranjeros y peregrinos en ese mismo mundo. Hermanos, nuestra relación con Cristo y con la verdad de Cristo es lo que nos hace extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos odiados, aborrecidos por el mundo y su sistema. Y esto no es un secreto. Hermanos, somos como extraterrestres para aquellos que no conocen a Cristo. Nosotros adoramos un solo Dios. Ellos adoran a muchos dioses falsos o quizá a ninguno. Nosotros vivimos bajo el estándar moral de Dios. Ellos, tratando de ser su propio Dios, han establecido su propio estándar moral. Nosotros celebramos la vida, ellos celebran la muerte. Nosotros exaltamos el diseño de Dios para la familia. Ellos lo distorsionan con el fin de destruir la base de toda sociedad para que de esta manera puedan atentar contra la gloria de Dios. Somos completamente opuestos. Nosotros caminamos y proclamamos y evidenciamos buenas obras. Ellos viven, andan y proclaman las malas obras. Y cuando se junta un pueblo que promueve las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella, y se junta otro que ande en malas obras, inevitablemente habrá un choque, un rechazo, un repudio contra el cristianismo. Hermanos, escuchen esto y no lo olviden. El verdadero cristianismo es un peligro para este mundo. El verdadero cristianismo. Yo no estoy hablando de ese cristianismo raquítico, flácido y dominguero. El verdadero cristianismo, el real, es un peligro para este mundo. Sépalo, hermanos. Y Pedro les dice: ustedes son el pueblo de Dios, apartados del mundo. Por lo tanto, van a experimentar el odio del mundo. Pero en medio de eso deben soportar el sufrimiento y la persecución. Pero a pesar de que ellos tendrán que experimentar el rechazo y el sufrimiento, no obstante, ellos, únicamente los verdaderos creyentes, únicamente son los que gozan del amor y del favor de Dios. Más nadie. Más nadie goza del favor y del amor de Dios a pesar de ser extranjeros, odiados en el presente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Elegidos, amados desde la eternidad. Elegidos, amados desde la eternidad.
Dice el versículo 2 de 1 de Pedro 1 lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, los lectores de esta carta, al igual que nosotros, no solo son extranjeros en un mundo hostil, sino que han sido elegidos, amados desde la eternidad pasada. Somos solamente los creyentes, únicamente los creyentes, somos el objeto del amor especial del Padre. Nadie más. El creador de todo lo que existe tiene un amor especial únicamente por aquellos que han sido salvados y redimidos en Cristo Jesús. Nadie más. El cristianismo es exclusivo. Una fe a un Dios único y solamente a Él. Hermanos, y al igual que la referencia a extranjeros dispersos, la referencia a los escogidos por Dios también apunta a Israel. El apóstol Pedro de nuevo apela a estas verdades del Antiguo Testamento para recordarnos que Dios tiene un solo pueblo. Estos hermanos recordarían que son el pueblo escogido por Dios bajo el nuevo pacto. Y Pedro nos dice ahora, a estos creyentes y a nosotros, que estamos relacionados con Dios únicamente por elección divina. Pedro nos dice que la razón por la que nosotros somos el objeto del amor eterno de Dios y por la que podemos relacionarnos íntimamente con Dios es debido a la elección divina, la cual se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol en el versículo 2 que estos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil han sido elegidos según la presencia de Dios Padre. Hermanos míos, Dios no escoge como nosotros. Cuando no era un poco más chamo, más joven, siempre en el barrio, en nuestra comunidad, cuando uno iba a jugar pelotica de goma, cada quien, habían dos que pedían. ¿Quiénes son los que van a pedir? Tú y tú. Y uno no escogía a los peores. Dame a los 5 más malos de aquí. No escogía a los mejores. Y así es para todo, porque a nosotros miramos mucho el exterior. Tú a veces ves a bebés que ni siquiera se pueden mantener solos ni caminan, que tú los sientas en el mueble y se van solos, pero tienen unos zapatos que valen quién sabe cuántos. Él no va a usarlos. Pero ¿saben por qué? Porque estamos muy preocupados por la apariencia. Nosotros no elegimos ni miramos como Dios ve. Dios es diferente. Dios va más allá. Y según este texto, el fundamento de esa elección divina es la presencia de Dios. Ese es el fundamento de la elección. Y como veremos, esta elección no está fundamentada en algo que nosotros hayamos hecho. Oh, qué bueno es Plinio. Sí, Dios miró muchos siglos más adelante y vio que Plinio iba a creer, él tenía la capacidad para creer, bueno, a ese voy a elegir. No, como decía Steve Lawson, si Dios hubiese elegido a los pecadores basado en algo bueno en la persona, nadie sería salvo. ¿Saben por qué? Porque nadie es bueno. Esta palabra, presencia, en su sentido original, tiene implicaciones en el pacto. Es un lenguaje pactual. Y como decía alguien, esta palabra indica que Dios libremente escogió poner su amor del pacto. Ese es el significado de esta palabra.
Una elección basada en un amor pactual, no por algo bueno en nosotros. Y dice, Dios libremente escogió poner su amor del pacto en ciertos individuos antes de la creación del mundo y predestinó que aquellos a quienes escogió vinieran a la salvación, y escuchen bien, en el tiempo indicado. Ni más ni menos. Ustedes han escuchado cuando dice, si tan solo hubiese creído 20 años atrás. Dios hace todo bueno en su tiempo. Viniste a la salvación en el tiempo indicado. En el tiempo indicado. Dios hace todo bueno en su tiempo, hermanos. De hecho, cuando nosotros analizamos una palabra como esta, necesitamos ver si en el mismo texto, en el mismo capítulo, libro, se usa la misma palabra para entender cómo lo está usando Pedro. Y él usa esta misma palabra de presciencia, la usa en el versículo 20 de este mismo capítulo. Leamos el versículo 20 de 1 de Pedro capítulo 1. Hablando de Cristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro usa la misma palabra cuando establece que Cristo fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo, basado igual en su amor pactual. Hermanos, antes del inicio del tiempo, antes de la creación de todas las cosas, Dios nos incluyó soberanamente en su plan de redención. Con nombre y apellido. Hermanos, el Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo nos dará la gracia para mantenernos firmes. Hermano mío, si desde la fundación del mundo eres objeto de su amor especial, Dios el Padre no te abandonará ahora. ¿Crees que aquel que te ha elegido antes de haber creado cualquier cosa te abandonará ahora? Y la pregunta que le hacemos al texto es, ¿cómo llegué a convertirme en un extranjero en este mundo hostil? ¿Cómo ocurrió ese cambio de estatus? Por medio de la elección, dice Pedro. Dios te eligió antes de la fundación del mundo para que fueras un extranjero en este mundo hostil. Voy a decir de una manera un poquito chocante. Dios te eligió para meterte en problemas. Para aquellos que proclaman, Dios quiere que seas feliz. Que tengas todo lo que salga de tus labios, todo lo que decretes. Que tengas la prosperidad que siempre deseas, la vida que siempre deseas. Dios quiere que todos sus hijos sean felices, que no tengan problemas, que no sufran de enfermedades, que no haya caos. ¿En serio? Pero toma a su hijo más amado y lo mata para redimir a malvados como nosotros que merecen la muerte. ¿En serio? Dios inició este cambio de estatus. Dios tomó de lo vil y de lo sucio a hombres pecadores como nosotros. Nos da un nuevo corazón, pone su ley en ese corazón, a su espíritu morando en ese corazón, y luego lo vuelve y lo coloca en ese mundo hostil para que ahora sea rechazado por un mundo que se opone a él, pero en medio de ese cambio de estatus se encarga de preservarlo. Eso hace Dios. Él te hizo un extranjero y un peregrino en un mundo hostil. Él y solo Él. Pedro les dice a su audiencia, ya nosotros,
que ambos estatus, el de extranjeros en un mundo hostil y el estatus de elegidos, están relacionados con la acción salvadora de la Trinidad. Hermanos, hemos recibido un amor eterno por parte del Dios Trino. ¿Ven la Trinidad allí en nuestro texto? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está diciendo Pedro a su audiencia que el Dios Trino asegura y completa nuestra salvación. Eso ha hecho el Dios Trino. Como dice aquel himno, bendita Trinidad, bendita Trinidad. Bien escribió alguien: la salvación para la que fuimos escogidos desde antes de la eternidad pasada por el Padre es traída a nosotros por la obra del Espíritu Santo y fundamentada en el sacrificio del Hijo de Dios a nuestro favor. Bendito Evangelio. Bendito Evangelio. Es increíble que Pedro, va a escribir esta carta a una iglesia que está en medio de un mundo hostil y la manera en cómo inicia para alentarlos es con el Evangelio. Necesitamos el Evangelio para todo. Si el Evangelio no ocupa un lugar central en tu corazón y en tu mente, de nada servirá cada mandamiento en la Biblia. Nada. Necesitas el Evangelio, refugiarte en el Evangelio, abrazar el Evangelio, caminar con el Evangelio, memorizar el Evangelio, cantar el Evangelio, porque es lo único que encenderá el corazón de hombres y mujeres como nosotros que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, nada más. El Evangelio. El Evangelio. Dice Pedro, fuimos elegidos según la presencia, según la elección de su amor pactual de Dios Padre, y dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo santifica a todos aquellos que fueron elegidos por el Padre desde la eternidad. Y dice Pedro que lo hace para que obedezcamos a Cristo y seamos rociados por su sangre. Hermanos, pero ¿saben qué es interesante aquí? Que la palabra santificación significa poner aparte para o ser dedicado a. Poner aparte para algo especial, apartar algo para un uso especial o ser dedicado a. Y aunque a menudo la santificación se refiere a la obra progresiva de transformación que ocurre en el creyente, en este caso esta palabra indica cómo alguien viene a ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo viene alguien a ser parte del pueblo de Dios? La respuesta de Pedro es, son puestos aparte por el Espíritu Santo. Así viene alguien a ser parte del pueblo de Dios. Es puesto aparte por el Espíritu Santo. Pedro nos dice aquí que por medio del Espíritu de Dios, los cristianos, según el texto, son puestos aparte para obediencia. ¿Ves lo que dice el texto? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Hay un propósito, hay una razón por la que el Espíritu nos aparta. Recuerden, a poner aparte para algo especial. ¿Qué es eso? Para obedecer. Ahora bien, tenemos la palabra obediencia en nuestro texto, junto con santificación. Pueden señalar la obra progresiva del Espíritu en otros pasajes. Pero a lo largo de la carta del apóstol Pedro, Pedro utiliza la palabra obedecer y obediencia para referirse a la obediencia inicial. ¿Qué está diciendo, pastor? Me refiero a la fe que conduce a la salvación.
a la obediencia con la que respondemos a la predicación del Evangelio. Es de eso lo que está hablando el apóstol Pedro aquí. No está hablando de la obediencia en el camino de santificación, está hablando a tu respuesta en el primer momento en que te proclamaron el Evangelio. Respondiste con obediencia a ese mensaje. A eso es lo que está diciendo el apóstol. En resumen, aquellos que son elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo son puestos aparte por el Espíritu Santo para que obedezcan al Evangelio de Cristo. En pocas palabras, para que se arrepientan de sus pecados y confíen únicamente en Cristo como su Salvador. Y esta obediencia inicial obviamente nos capacita para continuar obedeciendo a Cristo hasta que Él vuelva por nosotros. Pero Pedro está hablando de esta clase de obediencia con la que respondimos la primera vez a la proclamación del Evangelio. Y dice Pedro que quien nos capacitó, quien nos puso aparte para que respondiéramos con obediencia a ese mensaje del Evangelio fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. No fueron tus capacidades, no fue tu propia sabiduría, no fue que un día te levantaste feliz, hoy voy a aceptar a Cristo. No, fue Él, fue Él. Pero Pedro dice, más para nosotros. ¿Qué manera de introducir una carta? Y dice que el Espíritu Santo, dice, según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo también nos ha puesto aparte para ser rociados o redimidos con la sangre de Cristo. Eso ha hecho el Espíritu. De nuevo Pedro usa un lenguaje del Antiguo Testamento, el ser rociados con la sangre. Hermanos, este lenguaje de ser rociados con la sangre señala el pacto en donde Dios separó a Israel como su pueblo. Según Éxodo 19 al capítulo 24, ustedes lo pueden leer en casa. Ahí pueden ver el desarrollo de eso. Dios llama a su pueblo y usa a Moisés y dice, los vas a rociar. Y ese acto, ¿qué implicaba? Que Dios lo estaba separando para ser su pueblo especial. Y Pedro está usando la misma terminología para referirse a estos que han sido elegidos desde la fundación del mundo y les está diciendo, ustedes por el Espíritu Santo han sido puestos aparte para obedecer al Evangelio y para ser rociados por su sangre, por la sangre de Cristo, por una razón, porque ustedes son su pueblo especial. Gloria a Dios. Bendito Evangelio. Bendito Evangelio. Hermano, Pedro le recuerda a este grupo de creyentes y a nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto. ¿Quién lo estableció este nuevo pacto? Su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y hermoso Salvador, estableció un nuevo y mejor pacto por medio de su vida, su muerte y resurrección. ¿Cómo fuimos hechos partícipes de ese pacto? Ya vimos cómo se logró, pero ¿cómo fuimos nosotros hechos partícipes? Cuando el Evangelio fue predicado, fuimos apartados por el Espíritu para obedecer a la invitación del Evangelio. Arrepiéntete y cree. Así fuimos hechos partícipes de este pacto. ¿Recuerdas el tiempo en el que creíste? Ya sabes quién lo hizo. ¿Recuerdas cómo fuiste hecho partícipe de ese nuevo pacto? Él fue el que lo hizo, sin tú pedirlo. Él estaba obrando en tu corazón oscuro, haciendo una operación a corazón abierto, extrayendo de ti ese corazón de piedra y oscuro y colocando en ti un corazón nuevo de carne, donde Él puso su bendita y hermosa ley, a su bendito y hermoso Espíritu, para que anduvieras en Él. Pero fue el Espíritu quien te apartó, para que obedecieras y fueses rociado con su sangre. Eres amado.
eres amado por Dios. Somos odiados por el mundo, pero amados por Dios. Con uno de sus clientes. Muchas cosas eran sin razón. Y mientras este hombre lo hostigaba y lo hostigaba y lo hostigaba y lo hostigaba, él lo que le recordaba era el evangelio a este hombre, y que quien sostenía a él como creyente era Dios. Y dice que este hombre se encendía y era peor, y la humillación era peor, y era en público. Y él decía: yo cuando me subí al carro solo quería llorar, hermano. Y él me decía: dime algo, hermano, necesito que alguien aliente mi corazón. Y yo, luego de decirle varias palabras, le recordé: aunque seas odiado por el mundo, no olvides que eres amado por Dios. Él, y solo Él, nos dio la capacidad para creer y para que fuésemos rociados con la sangre del bendito Jesús, para que fuésemos considerados su pueblo especial y para que pudiéramos relacionarnos con Él. Él no solo nos dio el estatus de extranjeros en un mundo hostil que nos va a rechazar, sino también derramó su amor eterno y pactual sobre aquellos que solo merecíamos castigo. Él fue el quien lo hizo. Él fue quien lo hizo, hermanos. Quien te dio vida fue Él. Quien te dio la capacidad para arrepentirte y creer fue Él. Cuando menos lo pensabas, internamente estaba ocurriendo una obra poderosa del Espíritu Santo, como de la cual habla Cristo en Juan cuando habla del nuevo nacimiento. Escuchen esta anécdota de Spurgeon. Una noche de un día de la semana, cuando me encontraba en la casa de Dios, no estaba tan concentrado en el sermón del predicador, pues no creía lo que decía. Entonces me vino un pensamiento: ¿cómo llegaste a ser un cristiano? Yo busqué al Señor, responde él. Pero, ¿cómo fue que comenzaste a buscar al Señor? La verdad, dice él, pasó por mi mente en un instante como un relámpago. Y él dice: yo no hubiera buscado al Señor sin haber recibido previamente una influencia que me hiciera buscarlo. Yo oré, pensé yo. Pero entonces me pregunté: ¿cómo fue que comencé a orar? Y dice: fui inducido a orar al leer las Escrituras. Y se pregunta él: ¿y cómo fue que comencé a leer las Escrituras? Es cierto que las leí, dice Spurgeon, pero ¿qué fue lo que me llevó a leerlas? Entonces, en un instante, pude ver que Dios está en el fondo de todo y que Él era el autor de mi fe. Y así la doctrina de la gracia completa se abrió ante mí, y de esa doctrina no me he apartado hasta este día, y deseo que mi confesión constante sea esta: yo atribuyo mi cambio enteramente a Dios. Bendito Dios que nos cambió. Bendito Dios que nos transformó. Bendito Dios. Hermanos, cada miembro de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está involucrado en salvarte. Bendito Dios. Bendita Trinidad. Bendito Evangelio. Qué manera de Pedro alentar, amonestar y animar a aquellos que habían sido dispersos y que vivían como extranjeros en un mundo hostil. Ellos eran peregrinos, odiados en el presente, pero Pedro les recuerda que ellos eran elegidos, amados desde la eternidad. Hermano mío, si has creído en Cristo, disfrutarás de esas bendiciones con las que Pedro cierra el verso 2, cuando dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Todo aquel que ha venido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe goza de estos dos regalos maravillosos, como es la gracia
y la paz. Qué regalos tan maravillosos. Esa gracia que hemos recibido en Cristo es la que nos ha concedido la paz, porque había enemistad entre nosotros y Dios debido al pecado. Pero aquellos que han creído ahora disfrutan de gracia y paz. Pero aquellos que persisten en rechazar a Cristo, aquellos que persisten y se niegan a arrepentirse de sus pecados porque ellos se creen muy buenos, no hay nadie más bueno que ellos, ellos casi que merecen el cielo, Dios ya no sabe en qué posición colocarlos de lo bueno que son. Él no vino por los sanos, Él vino por los que se consideran a sí mismos enfermos. Él no vino por aquellos que todavía se creen buenos y que merecen el cielo. Él vino por aquellos que se reconocen como pecadores, merecedores del infierno, porque han violado la ley de Dios y porque sinceramente han vivido a espaldas de Dios. Él vino por aquellos que son humildes y reconocen eso desde su corazón. Amados hermanos, vivimos en un mundo hostil. Somos un peligro para este mundo. Nadie quiere que le hablemos de Jesús. Todos quieren el cristianismo hasta que les decimos la verdad o les hablamos de Cristo. Promulgando cada vez más leyes en contra de la ley de Dios. Y los cristianos encerrados en cuatro paredes. Bueno, lo que tenemos que ir a la iglesia, orar, escuchar el mensaje, cantar unos coritos, unos himnos y de nuevo a la vida normal. Pero nos extrañamos porque tanta maldad en este mundo. Y nos quejamos por quienes ocupan los cargos en los gobiernos cuando nosotros no hemos hecho nada. Una actitud pietista de cruzarnos los brazos a quienes Dios ha llamado a ser luz y sal en un mundo que se está pudriendo. Y esto aún el no cristiano ya se ha dado cuenta. Es inevitable no ver lo deteriorado que está el mundo y cómo esta dictadura ideológica está afectando cada rincón. Pregunta no es qué está haciendo el mundo, me pregunta qué está haciendo la iglesia. Hermanos míos, el cristianismo es serio. Guardémonos de ser cristianos domingueros. Bueno, espero 8 días, llegué el domingo al culto, llego a las 10, escucho el culto, canto, termina el servicio, saludo a algunos y luego vuelvo a mi vida normal, a mostrarle a la gente en las redes sociales mi vida feliz, a seguir disfrutando las conversaciones con los vecinos agradables, porque nada del evangelio y la verdad, si no, me gano un problema en mi comunidad. Estoy muy sabroso aquí en mi casa encerradito, nadie se mete conmigo, ningún policía va a venir a tocarme a la puerta a llevarme preso porque estoy predicando contra las mentiras de este mundo. Mejor sigo viviendo así. Y estoy en paz con Dios porque no faltó el domingo. Lo más probable es que estés viviendo un cristianismo dominguero ahora, mi hermano. Yo, pastor, para nada. Mira, el pecado endurece y ciega. Quizás ni siquiera estás viendo en la apatía y en la frialdad en la que estás. Yo leo mi Biblia, pastor, yo escucho buenos sermones. ¿Has leído Mateo 7? Deberíamos leerlo más seguido. Nunca os conocí. No lo olviden. Guardémonos de un cristianismo dominguero. Pero no olviden, hermanos, que aquellos que son odiados por el mundo son amados por Dios. ¿Saben qué es terrible? Ser amado por el mundo y ser odiado por Dios. Tener muchos seguidores, amistades, buena reputación. Yo a todo el mundo le caigo bien donde voy, soy una persona chévere, muchos amigos, tengo todo lo que deseo. Pero qué glorioso cuando el mundo no te aprueba porque proclamas el evangelio, vives el evangelio, pero Dios te ama y cuentas con su aprobación. En medio de un mundo hostil y en medio de este peregrinaje debemos recordarnos eso. Se te ha dado una nueva ciudadanía
Eres un extranjero desde esta tierra. El mundo, decía, hay un himno muy antiguo que dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. ¿Cuánto nos falta tener una mente peregrina? Y recordar nuestra ciudadanía y levantar la bandera de nuestra nueva ciudadanía y de nuestro nuevo rey y proclamar su reino a toda criatura. Exalta a tu nuevo rey. Gózate en tu nueva ciudadanía y recuerda, cobra ánimo, porque nos va a tocar seguir parándonos por la verdad. Los tiempos que se vienen son peores, no vengo a alentarlos. Y dos cosas van a pasar: o vas a abrir tu boca en el nombre de Cristo, de tu nuevo rey y tu nueva ciudadanía, o te vas a callar por miedo a los hombres. Pero nos va a tocar. Lo que se viene, lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo viene con todo. ¿Qué vamos a hacer? El creyente que se congracia con el mundo y vive con el mundo y hace lo del mundo, jamás va a ser rechazado por el mundo. Pero el que se pare firme por Cristo, por el amor de Cristo, y recuerde su ciudadanía, enfrentará el odio y el rechazo de los demás, pero contará con el amor eterno de Dios. Así que firmes y adelante, mis hermanos, oremos.